Queridos hermanos, buenas noches. Para mí es un gusto en esta noche estar con ustedes por medio de este estudio. Le voy a pedir al Señor que nos abra los ojos al estudiar, como es una de las oraciones que hace Pablo en la carta que vamos a estudiar. Hoy empezamos el estudio titulado Ricos en Cristo, donde vamos a estudiar el libro de Efesios. Y para eso, mis amados hermanos, les quiero invitar a que ustedes tengan o adquieran este estudio que es el cual vamos a seguir. Sí, a ver, ahí se refleja bien. Por favor, necesito que se contacten conmigo si no lo tienen. Y todos los domingos estoy llevando esto para que los hermanos que asisten puedan tenerlo. Y si usted no lo tiene, por favor, necesito que me llame y para poderle ir a entregar la copia que pueda estudiar. Junto con este estudio, también es una buena adquisición el tener este libro de Warren Wiersbe, Ricos en Cristo, donde estudiamos el libro de Efesios. Y yo estoy sacando muchas de las cosas de este libro, entonces va a ser una ayuda también para usted en su tiempo de estudio personal, ¿ok? También les animo, si es que no tienen ustedes una Biblia de estudio Scofield, que puedan adquirirla porque va a ser de mucha ayuda para ustedes. La mía está viejita, no reparada y todo, pero el valor de este libro o de esta Biblia tiene que ver con que el autor, o más bien dicho, el que hizo los comentarios o las secciones de estudios en cadena que se llama, entendía la Biblia o veía la Biblia de acuerdo a las dispensaciones y ubica cada cosa en su lugar. También reconoce al hombre viejo, la naturaleza pecaminosa, a la carne, como crucificado juntamente con el Señor Jesucristo y que nosotros hemos resucitado juntamente con Él. Entonces, ese es el valor de este estudio. Ahora, alguien que tiene una Biblia como esta le ayuda mucho porque una Biblia de estudio, a diferencia de una Biblia simplemente donde vemos la palabra de Dios, es que nos da ciertos datos que otros hermanos ya investigaron y nos ayudan para poner las cosas en contexto. Por ejemplo, ahora que estamos estudiando el libro de Efesios, obviamente no van a poderlo ver, pero al comienzo hay una introducción, ¿sí? Y luego de eso empieza el estudio, pero en esta introducción nos ubica, o sea, nos da un estudio y alguien que por el poder del Espíritu Santo no hay otra, o por el deseo que pone Dios en nosotros, al creerle en nosotros, produce en nosotros un hambre, un deseo de creer, de conocerle a Él. ¿Se acuerdan ustedes tal vez del ejemplo de, en el campo? Nosotros vemos este ejemplo, que a las vacas, al ganado, para que esté más fuerte y robusto, se ponen bloques de sal para que tomen más agua, ¿sí? La sal produce sed, ¿sí? Y el agua ayuda para todo su proceso de digestión, a que estén sanas, a que tengan hambre. Entonces, el agua para nosotros es la palabra de Dios y la sal es Cristo Jesús en nosotros. Y por eso, al estudiar su palabra, produce en nosotros un deseo cada vez más grande de hacer la voluntad de Dios y formar parte de lo que Él está haciendo. Ahora, en esta carta a los Efesios, vamos a estudiar la iglesia, el cuerpo de Cristo, ¿sí? Ahora, también quiero que sepan, y este video
es como introductorio a nuestro estudio porque quiero que sepan de dónde vamos a sacar la información y cómo vamos a estudiar. Entonces, este libro de Paul Benware, Panorama del Nuevo Testamento, nos da muchos datos, posiblemente, si quieres verlo como académicos, pero tiene un uso muy importante porque nos ubica en cuanto a fechas, a lugares y, y temas. Entonces, es muy, muy bueno tener un libro como este. Se llama Comentario Bíblico Portavoz, Panorama del Nuevo Testamento. Este libro ha sido de mucha ayuda, es muy bueno, tiene un buen mensaje, es un buen libro. También estaré ocupando este libro para nuestro estudio, ¿ok? La base principal de nuestro estudio va a ser la Biblia y seguiremos en nuestro folleto. Por eso quiero que tengan este folleto, ¿ok? Si no tienen ninguno de las dos cosas o los otros libros, pero tiene la Biblia y este folleto, es muy importante que lo tenga. Ahora, este folleto está diseñado para que usted haga notas en los extremos, ¿sí? Ponga las notas, vaya haciendo como un libro propio, ¿sí? A veces uno compra cosas y les deja ahí sin leer, pero cuando lees, cuando pones tu nombre, cuando te apropias de eso, haces tus notas, encuentras en la Biblia de estudio y vas creciendo, ayuda mucho. Ahora, esto es de mucha ayuda cuando estamos estudiando juntos, ¿ok? Em, por eso, hermanos, sus comentarios dentro de nuestra página son muy importantes, pero aquellas personas, hermanos que viven aquí en Cuenca, les invito a que me llamen, si tienen preguntas, por favor, las anoten y podemos seguir estudiando, ¿ok? También estoy yo utilizando, o más bien revisando de este comentario bíblico expositivo del Nuevo Testamento de Warren Wiersbe, que es de buena ayuda. Y si usted no tiene este, no importa, pero le animo a que compre el libro, ¿ok? También vamos a usar para términos bíblicos y palabras que encontramos en la Biblia, este diccionario bíblico de la Biblia, ¿sí? Diccionario ilustrado de la Biblia. Nos ayuda mucho porque van a haber palabras que nosotros encontramos en la Biblia que solamente por el medio de uso de un diccionario podemos saberlo, ¿sí? También ciertas palabras de la lengua castellana las podemos buscar en el diccionario de la lengua española, donde nos ayuda mucho. Otro comentario que es bueno y nos va a ayudar dentro del estudio es este. Comentario bíblico de William MacDonald del Antiguo y Nuevo Testamento. De todos estos libros voy a sacar, y hay otros libros más también que vamos a utilizar, pero por ahora yo les invito a que busquen este espacio de los miércoles para sentarse a estudiar, sentarse a conocer y crecer en la palabra. También el día viernes estamos estudiando las cronológicas, que es un libro muy importante, de suma importancia para nosotros. El conocer el del viernes es el primer libro de estudio. Este que estamos estudiando de Efesios es el quinto en la serie del discipulado, ¿ya? Ahora, quiero que veamos algo muy importante al empezar. Ustedes en su material, en nuestro folleto de estudio, van a encontrar que nosotros la primera página hablamos acerca del plan de progresando a la madurez y habla acerca de un no creyente a un creyente maduro, sólido. Y encontramos que en la primera fase hablamos acerca de la relación con Dios y eso habla en nuestro estudio de las cronológicas, porque pone los fundamentos para la salvación, pone las bases, es decir, el saber quién es Dios, los atributos que Él tiene, el pecado del hombre,
su incapacidad para salvarse a sí mismo y la necesidad de un Salvador. Al hacer eso, Dios muestra que solo Él puede presentar o proveer el camino para la salvación y eso es el Evangelio. Ahora, luego de eso, seguimos estudiando y la fase 2 de nuestro plan de discipulado es el estudiar nuevamente la creación hasta Cristo, pero viéndole ya desde el punto de vista de quiénes somos en Cristo Jesús, es decir, nuestra posición. Y ahí entra nuestro estudio de cronológicas o creación a Cristo para creyentes en crecimiento, donde vemos la posición en Cristo, ¿sí? Aquí junto con este estudio también va el nuevo nacimiento explicado que está cargado o está subido a la página de IGB Cuenca como en nuestro canal de YouTube. Ustedes pueden revisar estos estudios, ¿ya? El tercer libro de estudio es Hechos, ¿sí? Hechos para creyentes en crecimiento. Este libro no está subido a la página, sin embargo, como iglesia ya hemos estudiado los miércoles, ¿sí? Estudiamos el libro de Hechos y estudiamos también el libro de los Romanos, que es el que acabamos la semana pasada. Ahora, el quinto libro es Efesios, ¿sí? Ahora, en esta sección lo que vamos a estudiar o lo que vamos a hacer énfasis va a ser en nuestra co-crucifixión con el Señor Jesucristo. Lo que le pasó a Él, me pasó a mí y lo que vamos a ver también es que el proceso de santificación tiene que ver con caminar cada vez menos en la carne y más en dependencia del Espíritu Santo, donde el Espíritu Santo busca hacer la voluntad de Dios y utiliza a la iglesia para ese propósito aquí en esta tierra. Entonces, ¿cuán importante es este estudio de Efesios? Muy importante porque nosotros vemos que la iglesia ha sido escogida por Dios o Dios utiliza ahorita a la iglesia para hacer su voluntad aquí en la tierra, ¿ok? Es decir, la iglesia, al reflejar por el poder del Espíritu Santo la vida de Jesucristo, hace la voluntad de Dios aquí en esta tierra, lo mismo que el Señor Jesucristo cuando Él estuvo aquí. Entonces, nuestro papel en este proceso es identificarnos y confiar en el trabajo de la obra terminada de Cristo Jesús en la cruz. Es de apropiarnos, de creer, de confiar, de vivir descansando en la verdad, ¿ya? Es muy importante esto dentro de la iglesia. Ahora, ya por la obra de Jesucristo, nuestro viejo hombre ha sido crucificado y nosotros hemos muerto al pecado, o sea, ya no somos más esclavos del pecado y ahora hemos nacido de nuevo, somos de Dios, para Él, para servicio de Él, por el poder del Espíritu Santo. Entonces, muy importante esto, ¿ok? Lo que estoy haciendo el día de hoy es una introducción a nuestro estudio y ubicando este estudio dentro del plan de discipulado, ¿ok? Entonces, eh, por esa razón vamos en este orden. Ahora, mis amados hermanos, esto quiero que sepan que nuestro estudio de Efesios tiene como propósito mostrarnos cuán importante es que nosotros veamos las cosas a la luz de lo que ya nos pasó en Cristo Jesús, de lo que ya somos en Cristo Jesús y, y- y hacer la voluntad de Dios como iglesia local aquí en esta tierra, por el poder del Espíritu Santo, ¿ya? Entonces, eso en cuanto a la introducción, ¿no? Ahora, mis amados hermanos, quiero que en este día tengan por lo menos su Biblia, un esfero o una pluma, como se dice en México,
y algo en que anotar, ¿ok? Si es que no tiene el folleto de estudio, por lo menos un cuaderno que sea suyo para estudio para que pueda ir haciendo notas, ¿ok? Entonces, algo que quiero que hagamos antes de empezar es orar, ¿ok? Entonces, les pido que ahí donde ustedes están, tomen un momento para cerrar sus ojos si desea y vamos a hablar con Dios, ¿ok? Mi Dios, te doy gracias en esta tarde porque nos permites aprender de tu palabra y entendemos claramente que por nuestra sabiduría no podemos ver las cosas que tú ves y es solo el Espíritu Santo el único maestro. Y te ruego, mi Dios, que nos abras los ojos, nos permitas ver la verdad por iluminación, porque tú nos abres los ojos, nos dejas ver lo que somos en Cristo Jesús y que como iglesia podamos ver que somos el cuerpo de Cristo y hacer tu voluntad por el Espíritu Santo aquí en esta tierra, Señor. Te doy gracias y pido que nos enseñes, mi Dios, en Cristo Jesús. Amén. Ok. Em, si ustedes ven en su Biblia, voy a tomar nuestra Biblia de estudio Scofield, donde da como tema la iglesia, el cuerpo de Cristo. Ahora, esta carta fue escrita aproximadamente en el año 60 después de Cristo, ¿sí? O otros autores les ponen el 61, pero estamos aproximadamente en esa fecha, ¿ok? Ahora, el autor de esta carta fue el apóstol Pablo. Y algo muy importante de esto es que Pablo escribió esta carta cuando él estaba en prisión en Roma, ¿ya? Entonces, fue cuando él estuvo prisionero en Roma. Cuando nosotros vemos el libro de los Hechos y estudiamos el libro de los Hechos, aprendemos que él pasó un tiempo en arresto domiciliario en Roma y escribió varias cartas, ¿ok? De estas cartas que Pablo escribió desde la prisión en Roma está también Colosenses, Filipenses y Filemón, ¿ok? Efesios, Colosenses, Filipenses y Filemón, ¿ok? Ahora, de estas cuatro, las cartas que fueron escritas de la prisión, vamos nosotros a estudiar Efesios. Entonces, Efesios y Colosenses son libros paralelos, porque vemos el poder de la obra determinada de Cristo Jesús en la vida del creyente que confía y descansa en la verdad y es utilizado por el Espíritu Santo dentro del contexto de la iglesia para compartir el Evangelio y hacer la voluntad de Dios aquí en esta tierra. Entonces, muy importante estas cartas, ¿ok? El propósito de la carta a los Efesios no tenía, no era tanto el corregir nada, sino instruir, ¿ya? Diferente al estudio de Primera a los Corintios, que el propósito era corregir. Ahora, el propósito de esta carta era instruir a los cristianos de Asia Menor. Ahora, esta carta de Efesios era una carta destinada a ser pasada a otras iglesias, no solamente para una iglesia local, sino todas las iglesias de Asia Menor. Entonces, al hacer de esa manera, esta carta también es importante para nosotros hoy en día porque no tiene que ver con lo que es la iglesia local y cómo funciona a través de depender en él, ¿sí? Muy importante esto, ¿ok? Entonces, mis amados hermanos, esta carta que fue con el propósito de instruir a los cristianos de Asia Menor acerca de los privilegios y responsabilidades de, de formar parte del cuerpo de Cristo que es la iglesia, ¿sí? Entonces, aquí
Cuando Pablo escribe esta carta, se enfoca en quiénes somos en Cristo Jesús, es decir, nuestra posición, y en base a nuestra posición, cómo vivir la vida cristiana y lo que demanda Dios de un creyente que depende y descansa en la verdad, que su fundamento está bien puesto en quién es en Cristo Jesús, su co-crucifixión con Él, su co-resurrección con Él, su aceptación perfecta delante de Dios porque está en Cristo Jesús, porque Dios nos acepta en Él, ¿ya? Entonces, muy importante esto que estamos estudiando. Entonces, por ejemplo, miren, mis amados hermanos, por un momento, conmigo lo que nos dice Efesios capítulo 1 y los versículos del 1 al 14. Solo voy a leer nada más y vamos a regresar a estos versículos, pero quiero que ustedes hoy tomen su Biblia y lean juntamente conmigo. Dice, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. ¿Sí? Entonces, algo muy importante que nosotros vemos aquí, que no se trata de nosotros, se trata de Él, se trata del propósito de Él, de lo que Él ha hecho en el creyente, que ahora es de Él, que somos ricos en Cristo, para alabanza de Dios, ¿sí? Y eso solamente es posible por el poder de eh, Cristo Jesús en nuestras vidas, ¿ok? Por el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. El autor Benwer, que yo les mostraba hace un momento, de este libro, pone como tema algo que me pareció a mí muy importante que nosotros veamos, y si usted quiere anotar, anótelo, ¿ok? Pone como tema de la carta de los Efesios, la iglesia es una nueva comunidad comprada por Cristo para llevar a cabo los propósitos de Dios en este mundo. Y esto es muy importante. Nuestro libro, nuestra Biblia de estudio pone como tema la iglesia, el cuerpo de Cristo. Y aquí ampliamos un poquito más al ver que Benwer dice, la iglesia es una nueva comunidad comprada por Cristo para llevar a cabo los propósitos de Dios en este mundo. Y aquí tiene referencia o va igual a cuando vimos el libro de Hechos, ¿ya? El libro de los Hechos habla acerca de que antes de que venga el Espíritu Santo,
Cristo Jesús estuvo aquí en esta tierra y Él hizo la voluntad del Padre. Ahora, Él dijo en Juan capítulo 16 que mandaría otro consolador. Y en Hechos nosotros vemos la venida de ese consolador, que convence al mundo de justicia, juicio y de pecado. Y en Hechos capítulo 2 nosotros vemos que los discípulos, estando esperando en la fiesta de Pentecostés, la venida del Espíritu Santo, vino el Espíritu Santo en Hechos capítulo 2, pero el Espíritu Santo vino para morar, para hacer su habitación, su morada permanente en el creyente que cree, ¿sí? Entonces, solamente alguien que ha nacido de nuevo, que ha creído en el Evangelio, tiene el Espíritu Santo y forma parte de la iglesia del cuerpo de Cristo. Ahora, hablamos de que los creyentes en todo el mundo formamos parte de la iglesia universal, pero cada lugar donde se reúnen los creyentes son la iglesia de Cristo y se reúnen en la iglesia local. Es esta iglesia local la que Dios utiliza para hacer su voluntad, ¿sí? En donde sea que esté. Ah, ah, y eso habla acerca de todos los creyentes en todo el mundo, ¿ok? Entonces, repito nuestro tema. La iglesia es una nueva comunidad comprada por Cristo para llevar a cabo los propósitos de Dios en este mundo. Y esto es muy, muy importante, ¿ok? Ahora, mis amados hermanos, quiero que veamos algo que es, que, que nos va a ayudar en este estudio, y eso es que saber cómo empezó la iglesia de Éfeso, ¿ya? Entonces, miren conmigo, por favor, en su estudio, los que tienen, pero si no, quiero que vean conmigo lo que dice Hechos capítulo 18, los versículos 19 y 20, ¿ya? Vamos a poner una señal en Efesios y vamos a ir a Hechos, capítulo 18, los versículos 19 y 20, ¿ya? Hechos, capítulo 18. Nosotros vemos cuán importante es la historia y esto, el libro de los Hechos nos muestra datos históricos de cómo empezó Dios, la iglesia en Éfeso, ¿ya? Entonces, miren estos versículos. Dice el 19 y 20, los versículos del 19 y el 20, dice, y llegó a Éfeso y los dejó allí, y entrando en la sinagoga discutía con los judíos, algo que Pablo generalmente hacía al llegar a cualquier lugar, buscaba a los judíos e iba a la sinagoga, porque ahí hablaban acerca del Dios de la Biblia, pero el problema de los judíos es que no le conocían al Dios de la Biblia. Entonces, Pablo se dirigía a ellos para que conozcan la verdad y les compartía el Evangelio. Ahora dice aquí, verso, verso 19, llegó a Éfeso y los dejó allí. Y entrando en la sinagoga discutía con los judíos, los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo, mas no accedió. ¿Sí? Y el verso 21, sino que se despidió de ellos diciendo, es necesario en todo caso, voy a ver, es necesario en todo caso que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros si Dios quiere, y zarpó a Éfeso. Ahora, em, muy importante que nosotros veamos esto, ¿ya? Ahora, Pablo visitó otra vez en su tercer viaje a la iglesia de Éfeso. Estuvo primero en el segundo viaje misionero y luego en el tercer viaje misionero también estuvo en Éfeso, ¿ya? Este libro que fue escrito por Pablo
lo hizo porque él estuvo ahí cuando el Espíritu Santo utilizó a personas que creyeron. Ahora, miren conmigo algo muy importante cuando vemos esto. Dice en nuestro estudio, mientras estaba en Éfeso, Pablo sufrió mucha persecución, sin embargo, muchos creyeron y la iglesia se estableció. Ahora, quiero, quiero que veamos brevemente la introducción que nos da nuestra Biblia de Scofield de esta carta. Dice, la epístola a los Efesios, la primera de las epístolas de la prisión, donde vemos esta historia, está desde Hechos, capítulo 20, al capítulo 27, y en Hechos 28:30 tenemos aquí en nuestra Biblia una nota, ¿ok? Entonces les voy a leer la nota que encontramos en Hechos 28:30. Dice, dice lo siguiente. Se ha debatido mucho si entre el 60 y el 68 después de Cristo, Pablo estuvo encarcelado una o dos veces. Desde Clemente hasta Eusebio, la tradición se inclina por dos periodos de prisión con un año de libertad entre ellos. Se ha señalado que Trófimo no pudo haber sido dejado enfermo en Mileto durante el último viaje de Pablo a Jerusalén, porque en ese momento Trófimo no fue dejado allí. Hechos 20, 4 y 21-29. Ni tampoco pudo haber tenido lugar en su viaje a Roma para presentarse ante César, porque en esa ocasión no pasó por Mileto. Para que este incidente sea posible, tuvo que haber ocurrido una liberación del primer encarcelamiento y un intervalo del ministerio en sus viajes. Entonces, cuando nosotros estudiamos esta porción, también vemos que Pablo estuvo en Éfeso en el segundo viaje misionero y en el tercer viaje misionero. Ahora, dice, esta carta fue escrita en Roma y Tíquico la llevó en mano juntamente con la de Colosenses y Filemón. Recuerdan que yo les dije que Efesios, Colosenses, Filemón y Filipenses fueron escritos de la prisión, pero estas tres primeras cartas, Efesios, Colosenses y Filemón, fueron llevadas por Tíquico y probablemente por Onésimo, que es la carta, es un esclavo donde vemos en la carta a Filemón, ¿ok? Probablemente las dos más extensas fueron escritas en ocasión del regreso de Onésimo a la casa de Filemón. Efesios es la más impersonal de las cartas de Pablo. En realidad, las palabras en Éfeso no están en los mejores manuscritos. Colosenses 4:16 menciona una epístola a los laodicenses. Se supone que la carta conocida como Efesios en realidad es la carta a la iglesia en la Odisea. Es posible que haya sido enviada a Éfeso y la Odisea sin estar dirigida a ninguna iglesia específica. La carta entonces sería a los santos y fieles en Cristo Jesús en todo lugar. Por eso la importancia de esta carta para nosotros. Recuerdan que yo les dije que la carta de los Efesios fue una carta como para ser pasada a otras, es decir, como cuando se da una información y quieres que todos tengan esa información, así fue escrita esta carta. Por eso esta carta es importante para nosotros, ¿sí? Mis amados hermanos, entonces, hoy hemos visto algunas cosas importantes. Primero, que cuando estudiamos esta carta, encaja dentro del proceso de estudio en el cual nosotros vemos que estamos estudiando para el proceso de la santificación con esta carta, ¿sí? Eh, Tiene que ver con aprender a caminar por dependencia en Él, en base a lo que ya Cristo ha hecho, en base a la obra terminada de Él,
y descansar en la verdad, que en el Espíritu Santo produce en nosotros la vida cristiana, y eso es que utiliza a la iglesia local para hacer la voluntad de Dios, ¿sí? Por eso la importancia de esta carta para nosotros. Ahora, como un llamadito de atención, ¿no es cierto? La iglesia no es una persona solitaria, ¿ya? Habla acerca del grupo de creyentes nacidos de nuevo que tienen el Espíritu Santo, que se reúnen en un lugar específico, ¿ok? Y esta carta por eso fue escrita para ser pasada a las diferentes iglesias, ¿ok? Por eso es importante para nosotros, ¿ya? Dos, que esta carta tiene como propósito que nosotros veamos las instrucciones que Dios da para que el creyente sepa los privilegios que tiene y las responsabilidades que tiene dentro del cuerpo de Cristo. ¿Ok? Entonces, con estas dos cosas nos quedamos hasta el día de hoy para continuar la próxima semana con nuestra carta a los Efesios, donde estudiamos eh, las riquezas que tenemos en Cristo Jesús. Mis amados hermanos, les mando un abrazo. Por favor, si tienen preguntas, comentarios o desean los materiales, por favor, escríbanme, mándenme esa información para yo poderles servir de esa manera. Y acuérdense que de aquí vamos a ir poco a poco estudiando la palabra, pero estos videos quedarán para beneficio de la iglesia, por el resto para otras personas también, para otras generaciones. Les amamos, hermanos, y em, esperamos que estén bien. Estamos como iglesia orando por la salud de cada uno de nosotros y también que podamos nuevamente reanudar los estudios. Ya con algunos hemos podido empezar los domingos, pero por ahora todos los estudios de semana siguen estando de manera virtual. ¿Ya? Un abrazo, mis hermanos queridos. Déjenos su comentario tanto en la página de Facebook como en nuestro canal de YouTube y comparta estos videos con otras personas. Saludos, mis hermanos amados.